Nos encontramos en el Seminario Regional Incidiendo en Políticas Públicas Locales para enfrentar las migraciones ambientales en América Latina y el Caribe, organizado por el Proyecto MIU y por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y el Centro Andino de Estudios Internacionales, financiado por la Unión Europea, a quien agradecemos el hecho de tener que representantes de 15 países que vienen justamente a hablar sobre cómo la migración y el cambio climático afectan a la gestión de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Tenemos en esta ocasión la compañía de Gonzalo Durán, de Chile. Él está a la cabeza de un gobierno local. Nos va a explicar exactamente cuál es su rol y justamente cómo se establece su función de alcalde dentro de este gobierno, que nos va a dar una tónica para comenzar esta conversación, en la que vamos a mirar un poco cómo en el marco de una ciudad el cambio climático y la migración pueden afectar a la estructura ya más puntual de un medio urbano. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco por la gentileza de la entrevista y justamente quería que tú te presentes, sobre todo qué es lo que tú haces, en dónde se encuentra tu gobierno local y cuál es el contexto en el cual desarrollas tu acción. Hola, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá. Efectivamente, yo soy alcalde de Independencia, que es una comuna que está ubicada en el casco histórico de la ciudad de Santiago, en el centro de la capital, para que se den una idea, a un kilómetro del Palacio de Gobierno. Entonces, una comuna 100% urbana, pero además he venido a este encuentro en una triple condición: primero, como alcalde de Independencia; segundo, porque participo y soy vocero de la red de municipios ante el cambio climático, una red que está compuesta por aproximadamente ya 80 municipios del país; y tercero, porque soy miembro del Comité Asesor Presidencial para la organización de la COP25, que es este encuentro planetario por el cambio climático, de manera que ha sido una muy buena oportunidad para, desde esas distintas aristas, meternos en este tema de la migración ambiental y de cómo vamos haciéndonos cargo de manera integrada del cambio climático, la migración y la gestión del riesgo de desastres, que son cosas que vemos desde los gobiernos locales, pero que necesitamos ir integrando adecuadamente. Bueno, de tu experiencia tienes varios sombreros, por lo que tú nos relatas, unos más amplios, globales, unos más regionales, unos más locales. De tu experiencia local, en tu municipio, ¿se puede hablar de migración por cambio climático en una zona tan central en Santiago, que está tan desarrollada, además urbanística o urbanamente? Sí. Esto es bien interesante porque, por un lado, la migración no es solo las personas que se desplazan desde un lugar a otro por razones climáticas o de otra naturaleza, sino también los lugares a los cuales se desplazan. Y en ese sentido, en el caso nuestro como Independencia, somos más bien una comuna que acoge migración. Nosotros como comuna hoy tenemos un 45% de población migrante internacional, digamos, ¿no? Porque también hay desplazamientos humanos dentro de los países, justamente generados muchas veces por factores climáticos. En el caso nuestro somos receptores de migración. 45% significa, imagina, que prácticamente la mitad de la población de nuestra comuna, que es una comuna de 110.000 habitantes, es extranjero, o ya podemos hablar de chilenos hijos de extranjeros. Y este tema es muy interesante porque nosotros en general tenemos la sensación de que la migración que recibimos es una migración generada por factores económicos, o por factores políticos, o por factores, digamos, de situaciones de violencia en los países de origen. Y sin embargo, al hilo de este seminario hemos descubierto que muchas veces estas causas son causas aparentes, pero que tienen detrás efectivamente factores relacionados con condiciones medioambientales o climáticas. Voy a poner el ejemplo más evidente.
Si una comunidad de una ciudad determinada, por ejemplo, vive los estragos del cambio climático, y esto significa escasez hídrica grave, que afecta los cultivos, que afecta la actividad productiva de esa localidad, va a significar que van a perder sus fuentes de trabajo, y por tanto van a salir a buscar fuentes de trabajo o a otras ciudades del mismo país o a otros países. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿esa es una migración económica o es una migración ambiental? Porque detrás del factor económico lo que hay es condiciones ambientales que han afectado gravemente las condiciones de subsistencia de esa población. De manera que por eso esto es tan complejo, y lo relevante de este seminario ha sido que nos permite visibilizar esta dimensión de migración ambiental, y en el caso nuestro como Independencia, por ejemplo, que tenemos tanta población migrante, podríamos hoy día desarrollar algunos instrumentos más cualitativos que nos permitan tratar de profundizar cuáles son los factores que originaron esa migración hacia nuestro país y hacia nuestra comuna. Y probablemente si profundizamos vamos a descubrir que el factor climático, que el factor ambiental puede estar a la base de los problemas de origen. Tú tienes un gran sombrero, y bueno, Chile tiene una gran responsabilidad con la COP25, que va a ser en diciembre, si no me equivoco. Así es. Adicionalmente a eso, tú que ya no solo como alcalde, sino como chileno, ¿cómo ves el hecho de que cómo Chile ha afrontado esta inmensa responsabilidad de organizar este gran evento global, y qué expectativas tienes de resultados concretos en torno a la problemática que tenemos ahora muy fuerte, centrada en el cambio climático en primera instancia, y después mirando ya más allá a las migraciones que provoca este cambio climático? Sí, lo primero es que en Chile venimos trabajando desde hace algunos años en el tema cambio climático, tanto desde el nivel central como desde el espacio local. Desde el nivel central, muy especialmente a partir del gobierno de la presidenta Bachelet, se generó una política muy activa de protección de los océanos, de cambio en la matriz energética para ir reduciendo la matriz basada en combustibles fósiles, en el carbón, en fin, para pasar a energías renovables no convencionales. Nosotros, tú sabes, somos privilegiados desde el punto de vista del desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, y en ese sentido tenemos una condición privilegiada, por ejemplo, para la generación de energía solar, lo propio con la energía eólica, en fin. Entonces hemos venido trabajando institucionalmente como país en esta materia. Por cierto, tenemos muchísimos desafíos todavía, pero yo diría que ahí hay una primera dimensión que viene desde hace algunos años. Y esta política, esta visión de país en materia de cambio climático tenía, en mi opinión, el déficit de que era una política construida muy desde el nivel central, y entonces los gobiernos locales fuimos visibilizando el enorme rol que nos corresponde como gobiernos locales. Primero, porque los efectos del cambio climático se viven de manera directa en los territorios, no se viven en abstracto. Segundo, porque los gobiernos locales podemos hacer acción climática muy relevante para enfrentar los efectos del cambio climático. A mí me gusta poner ejemplos. Por supuesto, además, la realidad, el caso de nuestro país y de todos los países, varía mucho si es municipio urbano o rural o costero, en fin, la particularidad de cada territorio. Voy a poner solo dos ejemplos. Nosotros tenemos municipios con una gravísima escasez hídrica, producto de sequías prolongadas como efecto del cambio climático. Bueno, esto significa problemas en los cultivos, en la industria ganadera, provoca efectos en la necesidad de abastecimiento de agua potable para las comunidades, y son los alcaldes, son los gobiernos locales los que tienen que generar respuesta a estos fenómenos. Entonces ahí hay una primera dimensión del rol de los gobiernos locales, cómo respondemos a esto y cómo vamos generando medidas que permitan abordarlo, enfrentarlo. Y por otro lado, somos los gobiernos locales muy creativos a la hora de generar soluciones, a veces con muchas dificultades y pocos recursos. Tenemos el caso de un municipio de nuestro país que fue impulsando a pulso mecanismos para desalinizar
el agua del mar para efectos de abastecerse de agua potable y muy a partir de instrumentos y capacidades locales. Y en el caso de las comunas urbanas tenemos otro tipo de problemas de efectos de cambio climático, pero podemos hacer mucho. Por ejemplo, reforestación urbana, generar más masa arbórea que requiera menos consumo hídrico, que tenga hoja perenne para efectos de que tenga durante todo el año capacidad de generar resistencia, ¿no? A los efectos medioambientales. Ahí hay una línea, la reforestación urbana. Otro ejemplo muy importante en materia de comunas urbanas, todo el tema de la electromovilidad. Yo en Independencia, ahora volviendo a Chile, en un par de semanas más, inauguramos nuestra primera flota de vehículos eléctricos para todas las funciones municipales. Eso significa que reducimos, que sacamos vehículos que generan efectos de gases de efecto invernadero y generamos movilidad no contaminante, o que modificamos completamente toda la red de alumbrado público pasando a energía LED, y eso significa eficiencia energética y reducción de gases de efecto invernadero. Entonces podemos aportar al enfrentamiento del problema que viven nuestras comunidades y podemos aportar desde el punto de vista de generar cambios de acción climática. Entonces, perdón que me haya alargado, pero quiero decir, el país viene trabajando el tema cambio climático a nivel nacional, los gobiernos locales decidimos tener un rol protagónico y constituimos la red de municipios frente al cambio climático. Y hoy estamos ante la oportunidad de ser sede de la COP25, la conferencia de las partes en materia de cambio climático, un encuentro planetario que tiene dos componentes. Un componente es el componente de la negociación entre los estados respecto de las medidas, las condiciones, las particularidades del financiamiento, de las políticas, en fin. Son negociaciones muy complejas entre los estados donde hay involucrados muchos intereses, pero que es urgente que los estados efectivamente se pongan de acuerdo de manera de avanzar decididamente. Pero hay una segunda dimensión de la COP, que es la dimensión ciudadana. Es la dimensión en la cual los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo de la academia, las propias comunidades tienen efectivamente un rol para visibilizar lo que están haciendo, para identificar nuevas prácticas, para proponerse nuevos desafíos, en fin. Y en ese sentido mi expectativa de la COP es que junto con ser un evento que genere un cambio significativo desde el punto de vista de la negociación de los estados, muy fundamentalmente deje instalado en nuestro país una conciencia ciudadana y una capacidad institucional de los distintos actores, incluidos los gobiernos locales, para generar transformaciones urgentes e inmediatas en materia de cambio climático. En el mundo crecientemente ya cada vez se habla menos de cambio climático y se habla de emergencia climática, porque efectivamente no hay tiempo y hay que actuar ahora cada uno desde el lugar que le toca. En efecto, de la COP25, bueno, genera expectativa. Va a ser ahora en un país suramericano, un país hermano, muy cercano a nosotros, Chile. En ese sentido, pues nosotros tenemos muchas expectativas también centradas en ese evento. Sin embargo, de tu experiencia en este seminario regional, tú que has participado en todos estos días de trabajo, ¿qué crees que sale del seminario como un tema práctico que tú puedes llevarte no solo a Independencia, no solo a Santiago, no solo a Chile, sino que puede ser como un aporte que a través de la red en la que tú presides, sí, un aporte para la COP, un tema muy puntual? Sí. ¿Qué te llevarías tú? ¿Qué le plantearías en ese? Sí, porque hemos discutido de cambio climático y de migración, sí, entre otras cosas. Pero si hay algo así muy preciso, que yo creo que ha sido una contribución, créeme, muy significativa de este encuentro, es que efectivamente hay una dimensión particular de la migración que tiene origen en factores ambientales y de cambio climático. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir, en la medida en que lo identificamos adecuadamente, tomar mejores decisiones. Por ejemplo, identificar
todas las zonas de nuestros territorios susceptibles de enfrentar efectos del cambio climático, como huracanes, en fin, situaciones climáticas complejas, desbordes, deslizamientos, en fin. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Si entendemos que estas zonas de riesgo primero afectan a las comunidades, hay que enfrentarlo por lo que eso implica, pero además puede significar desplazamientos humanos. Bueno, hay que generar políticas destinadas a cómo las vamos a enfrentar, cuáles son posibles lugares alternativos para que se asienten esas comunidades, en qué condiciones, o sea, cómo nos anticipamos a los efectos posibles del cambio climático. Lo otro es que si nosotros identificamos cuáles son las causas de la migración, eventualmente vamos a poder también generar respuestas, tanto de quienes se desplazan desde nuestros territorios hacia otros lugares, como desde quienes recibimos en nuestros territorios migración. Vamos a poder generar respuestas más eficaces si entendemos cuál es el origen, la motivación de ese movimiento migratorio. Entonces, creo que el principal impacto de este encuentro es que hoy día introducimos una variable muy específica de la migración, que es la migración ambiental, que probablemente, si la identificamos adecuadamente, nos va a permitir prepararnos de mejor manera y responder desde una perspectiva de derechos a las personas que se ven obligadas a desplazarse tanto dentro de sus países como hacia otros países. Para concluir, ¿cómo te has sentido en este evento aquí en Quito, con todos estos climas diversos que se han suscitado en estos días? No es tu primera vez en Quito, entiendo. No es primera vez, estoy maravillado. Quito es una ciudad maravillosa. Efectivamente, la organización, la acogida, tanto de los organizadores como de la universidad, ha sido extraordinaria. Y no podría haber sido más sintomática, además, por el hecho de que ayer tuvimos un día muy especial con momentos. Yo entiendo que hay ciertas condiciones más permanentes de la ciudad de Quito, pero tuvimos un día muy soleado, muy agradable buena parte del día, tuvimos una lluvia muy intensa y tuvimos zonas con granizo muy relevantes, lo que revela que vamos a experimentar cada vez más estas alteraciones climáticas en muy corto tiempo, y que muchas veces pueden ir generando efectos en las comunidades. Entonces, bueno, ha estado todo lo necesario en la ciudad de Quito para descubrir la importancia de trabajar colaborativamente a nivel de gobiernos locales y de otros estamentos de la sociedad civil, no solo a nivel colaborativo dentro de nuestros países, sino entre nuestros países en la región. Así que estoy muy contento y muy agradecido de la ciudad, de la universidad y de los organizadores de este encuentro. Muchas gracias, Gonzalo, por tus gentiles palabras. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Te deseamos mucho éxito y que tengas un muy feliz retorno a tu ciudad, a tu alcaldía, y que esa COP25 realmente sea un evento en el que se logren concentrar objetivos y resultados claros para los temas de cambio climático y de migración ambiental que nos interesan.